El cantante ha declarado que guarda en un teléfono videos e imágenes íntimas y muy fuertes de Belinda. Del amor al odio hay un paso y eso parece que está demostrado, señores, con Belinda y Lupillo Rivera. Después de tantos años que esto pase, yo no puedo... Exactamente, señores. Belinda acaba de demandar a Lupillo Rivera por todo lo que escribió en su libro. Tania Charry tiene detalles. Vámonos con Tania a la ciudad de Los Ángeles para que nos cuente muchísimo más. Tania, adelante, ¿qué está pasando? A ver, Tania, primero cuéntanos el chisme. ¿Qué es lo que ha dicho Lupillo de Belinda exactamente que la chica se ha molestado? Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Fíjate, yo creo que cuando nosotros a fin de año hagamos la lista de los escándalos más fuertes del 2025, definitivamente vamos a tener que incluir este, porque es un escándalo en donde no solamente lo que contó Lupillo de Belinda, que supuestamente hasta iban a tener gemelas, sino que ahora Belinda le ha dicho, primero que todo, borras todo de tus redes sociales de lo que hayas dicho de mí. Y además ni te me acerques ni a 1 metro de distancia. De esto y mucho más les cuento en esta historia. Violencia digital y mediática. Esas son las causas por las que Belinda está llevando a la corte a Lupillo Rivera. La bomba explotó tras el lanzamiento de la autobiografía de Lupillo llamada Tragos Amargos, donde detalla su romance con la artista. Belinda, a través de su equipo legal, formalizó una querella de 22 páginas ante la Fiscalía de México, en donde dice que Lupillo incurrió en una violación a sus derechos al divulgar hechos y aspectos de su vida íntima sin su consentimiento expreso. En la demanda se aportaron una buena cantidad de pruebas como declaraciones que realizó Lupillo y además contiene un análisis jurídico que la justifica. Belinda pidió una orden de alejamiento, se la dieron y ahora prohíben categóricamente a Lupillo Rivera acercarse o comunicarse con ella, directa o indirectamente, y ni acercarse a su domicilio ni por casualidad. Lupillo también recibió otra orden. Tiene que eliminar tan pronto como ya de todas sus redes sociales cualquier contenido en donde mencione el nombre de Belinda y que pueda resultar ofensivo o agravioso para ella. Pero además los abogados de Belinda han señalado que el uso de su imagen y las cosas íntimas que cuenta en su libro es violencia de género y una violación de sus derechos humanos. En la Constitución mexicana sí reconoce el derecho a la privacidad. Pues si alguien está involucrado en una relación y esa relación rompe, uno sí tiene derecho de proteger su privacidad. Pues si tu compañero escribe un libro y en ese libro sale información que en realidad no debe salir a la luz del sol, uno sí puede demandar. Lo que la corte revisa es para ver si esa información fue correcta, qué tipo de información es, si es una información que está cubierto por el derecho de privacidad, y si la corte decide que eso sí fue inadecuado para dar esa información, si la demanda puede proceder. Y es que lo que contó Lupillo de Belinda en su libro enfureció a la ojiverde, y sobre todo cuando contó detalles de cómo fue su primer encuentro, el beso que supuestamente formalizó el romance, e incluso momentos privados como cuando Belinda supuestamente le preparaba el desayuno y que quedó plasmado en un video. E incluso que entre ellos hablaban de tener familia, específicamente hablaban de tener gemelas, idea que supuestamente vino de Belinda. Lupillo también contó en el libro que habían terminado porque salieron unas supuestas imágenes de la cantante con otro hombre. Nos la agarraron en el avión y ahorita ya se hacen como que yo estoy sacando la exclusiva. No. Es una nota que ya salió hace muchísimos años, ¿no? Pero del modo que ustedes presentan la nota dicen, ¿sabes qué? En la exclusiva, Lupillo Rivera suelta la nota y no, ustedes la soltaron antes que yo me di cuenta por culpa de ustedes. Además, en su promoción del libro, el cantante ha declarado que guarda en un teléfono videos e imágenes íntimas y muy fuertes de Belinda. Esta fue una de las revelaciones más controversiales que encendieron las alarmas de la violencia digital. Hasta este momento, Belinda no está pidiendo que el libro se retire del mercado, sino que no se haga promoción con su nombre y menos de manera negativa. Pero sus abogados esperan cuál va a ser la postura de Lupillo ante esta demanda. Si Lupillo no hace lo que le exigen, podrían venir más querellas. Ya Lupillo está notificado de esta demanda, lo hicieron vía telefónica, y los abogados dicen que podrían llegar a un acuerdo con el cantante siempre y cuando él esté dispuesto a no continuar hablando de la Beli. Y aclaran que esto no es una venganza, sino una medida de protección para Belinda.
Lupillo desde antes sabía que podían venir demandas. ¿Estás preparado por si te quieren demandar finalmente? Sí, ya cambió todo a otros nombres. De todas maneras, aunque se espera que Lupillo baje de sus redes todo el contenido que hable de Belinda, ya ellos han hablado con las diferentes plataformas para remover todo ese contenido que dañe el nombre de la cantante. Ayer encontramos a la mamá de Belinda y la señora no quiso hablar al respecto ni dar opinión alguna. Con la demanda, Belinda ha dejado muy claro que su vida privada y su imagen no son material para un libro. Pero lo que está haciendo también es indirectamente dándole promoción y abrirle más el apetito a los chismosos. Yo creo que esto va a seguir dando mucho de qué hablar, Lili y Raúl, y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Hasta este momento, Lupillo no ha dado ninguna declaración sobre esta demanda, pero como ya nos enteramos, sí fue notificado, sí sabe que esto está existiendo en una corte en México. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Belinda lo hizo en México y no en Estados Unidos, en donde también se publicó el libro? Y segundo, hay que esperar si Lupillo no hace lo que le está determinando y dictando la ley mexicana, que tiene que remover todo lo que él tenga de Belinda en sus redes sociales, si no, podrían venir unas nuevas demandas. Ok, Tania, vamos a ver esto. Que le están pidiendo a Lupillo que en las redes sociales quite todo lo que tiene. Si no los quita, ¿qué pasa? ¿No puede dar conciertos más en México porque lo arrestarían? Los multan con dinero, le quitan el Instagram. O sea, estas cosas son las que yo no entiendo. ¿Qué pasa? Vendrían otras sanciones de parte de la justicia mexicana, porque los abogados de Belinda han dicho, esto es lo que nosotros queremos. Incluso ni siquiera le estamos pidiendo al señor que se retiren los libros en donde menciona a Belinda, porque cuando hay una violencia digital, una violencia mediática, en México se puede castigar porque están ultrajando el nombre de una persona sin su consentimiento. Entonces sí podrían tener muchos más castigos legales. Ok, pero a través de los años siempre fue muy sabido de que efectivamente ellos tuvieron una relación, aparentemente una relación que en el momento sí se querían, sí tenían como que querían algo serio, no sé, Raúl, y era lo que parecía por todo lo que se sabía, pero se mantuvo muy privada cuando aquello. Lupillo no se puede acercar a Belinda, pero Belinda, Cristian Nodal nunca la demandó y se quedó con el anillo de millones de dólares. Bueno, Raúl se lo regaló porque supuestamente había mucho amor y Pero se pelearon, Lili. Sí, pero los anillos... Pero estamos hablando de millones de dólares. Él podía haber demandado y decirle, oye, devuélveme el anillo porque no te vas a casar conmigo. No se lo pido. Y me imagino que hubiera encontrado un juez que hubiera fallado a su favor. Gracias, Tania. Bueno, dime. Gracias, Tania. Bueno, gracias, Tania. Oye, de verdad. todo el mundo no es Yelena Solano que se queda con los 6 anillos que le han regalado 5.